no tenía seguidores, y no tenía popularidad, y no tenía fama, es un error bíblico e histórico. Yo creo, y esto puede ser un golpe durísimo para mí, para Redimido. ¿Qué hicimos cuando estábamos hablando de otras cosas? ¿Qué hicimos cuando estaba hablando nuestro ego? Dios te bendiga, bienvenidos a Voz de Verdad. Hoy vamos a estar reaccionando al libro digital Arte, Influencia y Propósito de Redimido. Este libro digital no tiene la cantidad de páginas promedio que tiene un libro, así que es como una especie de folleto que te puedes leer en una tarde, con amigos. Es algo liviano, fácil de leer, y aquí vamos a analizarlo como siempre bíblicamente. Ahora, durante la introducción y en anterior también en el prefacio, Redimido nos va a hablar del arte, de su arte, de por qué hace su arte, pero ya desde ahí está hablando del propósito. Porque algunos hacen arte con propósitos que no glorifican a Dios, porque algunos incluso hacen arte sin propósito. Y vamos a ver cómo el libro se llama Arte, Influencia y Propósito, pero la palabra propósito es la que va a predominar y es lo importante en este folleto. No es que Redimido subestime el arte, pero incluso él, siendo rapero, incluso él, siendo artista, él mismo está diciendo: el arte se convierte en un medio para cumplir un propósito mayor. Luego de esto, Redimido va a hacer una diferencia, una comparación, va a dejar claro qué es ser un influencer genuino, o sea, la influencia genuina versus complacer a las masas. Ser un títere, ser simplemente un show, un personaje, una personalidad, pero sin identidad, sin ser auténticos. Luego nos explica cuál es la diferencia entre tener muchos seguidores, tener muchos likes, tener muchas reacciones y verdaderamente ser un influencer. Y ahí más de acuerdo no puedo estar. Hay muchísimas páginas, muchísimos proyectos, muchísimos artistas que tienen muchos seguidores, pero ¿qué mensaje están dando? ¿Un mensaje positivo? ¿Un mensaje negativo? O en muchos casos, y ojo con esto, en muchos casos no hay ni siquiera mensaje. Porque hacen con las estrategias de marketing, con las estrategias de redes sociales, hacen crecer páginas, pero simplemente no hay un mensaje, no hay un propósito. Entonces, por otro lado, tenemos a aquella persona cristiana, aquel joven cristiano, que a lo mejor tiene 300 seguidores, que son sus amigos, que son sus conocidos, y da un mensaje, da un versículo, da una palabra de Dios, explica el mensaje del evangelio simplemente, y a lo mejor desde su perspectiva dice: yo no tengo alcance, yo no tengo influencia, yo no soy influencer. Con solo una persona que ese joven alcance, está haciendo más que cualquier influencer. Mucho más. Cuando mi canal ni siquiera tenía 1000 seguidores, había personas que me escribían: hermano, estoy empezando a ir a la iglesia en otra provincia de mi país, ni siquiera en mi provincia, en La Habana, no. En otra provincia, hermano, estoy empezando a ir a la iglesia porque empecé a ver tus videos. Entonces no se trata de la cantidad o de la gran cantidad, sino de qué mensaje estás transmitiendo, qué estás haciendo. Así que esto es un llamado a ti, joven, que me estás viendo, que es lo mismo que está haciendo Redimido acá. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para dar el mensaje? No esperas tener 1000 gente, no esperas tener 1 millón de gente. ¿Qué estás esperando? Este es el momento. Ahora, luego Redimido explica otro problema, que hay gente que quiere ser influyente incluso dentro del reino de Dios, pero no tiene una identidad. Y aquí dice una identidad sólida y definida. Incluso dentro del reino de Dios te puede encontrar gente que dice: sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Ok, hermano, ¿y qué vas a hacer realmente? ¿Cuál es el propósito del que lo vas a hacer? No, alcanzar. Pero ¿alcanzar con qué? ¿Qué quieres transmitir? Hay una frase que me gusta que dice: mi experiencia personal me enseñó que la verdadera influencia no radica en la popularidad o el reconocimiento superficial, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Mira aquí que dice positivamente. Igual, mi canal ni siquiera tenía 3000 suscriptores y empecé a hablar del tema del aborto. Y había gente que escribía y decía: mujeres, yo no aborté a mi hijo porque vi tu video. Ahí está. ¿Qué me importan los millones? Obviamente los millones importan porque si influencia de esa manera con poquita gente, cuando tengas más, obviamente vas a influenciar a más gente.
pero vas a esperar a tener esa cantidad, pero vas en búsqueda de la cantidad de gente o de la cantidad de personas, almas que vas a influenciar. Interrogante. Dice Redimido, y aquí radica muchas cosas, y vamos a verlo a través de la vida de Juan ahora. Dice Redimido, si no, mi deseo no es que me vean a mí, sino que vean a aquel que me redimió. Vamos a ver la vida de Juan el Bautista. Mucha gente dice, no, que Juan no tenía popularidad y habló solamente de Jesús. No, Juan sí tenía popularidad. Si usted quiere pensar otra cosa, ok, pensamos diferente. Pero cuando vas a la historia, cuando vas a la Biblia incluso, Juan el Bautista sí tenía popularidad. Y era una persona polémica. Ya que dicen hoy por hoy que no se le puede llamar a las cosas como son, a artistas cristianos, hermano, diga eso más suave, más suave, no, Juan el Bautista directo, claro, y llamaba las cosas como eran, que tenemos que ser compasivos, que tal vez tenemos que ser más compasivos que Juan el Bautista, ok, pero incluso de Juan el Bautista Jesús mismo va a decir, no hay otro nacido como este. Más grande que este no hay. Jesús mismo va a decir eso. Y Juan el Bautista, aún con todos los seguidores que tenía, porque hay que decirlo, tenía seguidores, influenció a la gente ¿a qué? A seguir a Jesús. Yo no soy el Mesías, el Mesías es Jesús. No vengan a mí, vayan a él. Hay uno que yo ni siquiera soy digno de estar su calzado, hay uno que es superior, hay uno que es Dios. Entonces, no se trata de no tener seguidores. Decir que Juan el Bautista no tenía seguidores y no tenía popularidad y no tenía fama es un error bíblico e histórico. Ahora, lo que sí hizo y lo que tenemos que hacer nosotros es hablar de Cristo. ¿Qué estás hablando? ¿Tienes muchos seguidores? Yo creo, y esto puede ser un golpe durísimo para mí, para Redimido y para cualquiera de nosotros que usamos las redes sociales para predicar el Evangelio, que el Señor un día nos pregunte qué hicimos cuando estábamos hablando de otras cosas, qué hicimos cuando estaba hablando nuestro ego y no estábamos hablando a través de la palabra de Dios, qué hicimos cuando no estábamos predicando el mensaje y estábamos predicando nuestra propia sabiduría. Y eso es para todo el mundo, para Willy, para mí y para todo el mundo. Dice Willy, cuando Jesús no es el eje de nuestro mensaje, corremos el peligro de hablar desde nuestro ego en lugar desde la verdad que está en la palabra de Dios, clarito. Luego Redimido nos habla del propósito. ¿Cuál es el propósito? El llamado a amar. Ahí Redimido cita Gálatas 5:14 que dice, toda ley se cumple en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Quiero que entiendan, porque a lo mejor hay gente que no entiende este versículo. Lo que está diciendo esto es que en el contexto que se está escribiendo es todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia se resume en esto. ¿Cómo? Toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Dice, este principio fundamental que emana del corazón mismo de Dios establece el amor como la fuerza motriz que impulsa al mundo y trae esperanza, reconciliación, restauración y salvación. Dice la palabra de Dios que estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Y por eso hay que hablar del amor y por eso hay que hacer las cosas con amor. Luego nos habla de personas que podemos ser nosotros también, que con autoridad, con poder, pero no tienen carácter, o personas que tienen influencia pero no tienen carácter, suceden cosas terribles. Como dice la frase, el refrán, la historia, dale poder a una persona y verás cómo realmente es. Esto me encantó, dice, a veces hablar sobre el pecado puede resultar incómodo para algunas personas, ya que perciben que los estamos juzgando o limitando. Sin embargo, al denunciar enseñanzas falsas, estamos siguiendo el ejemplo de Dios que nos advierte sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aquí no voy a detenerme en la parte del pecado, porque cuando uno predica el Evangelio tiene que hablar del pecado. Si escuchas a algún predicador predicando el Evangelio y no diciendo que la persona es pecadora y que él mismo es pecador, como decimos los cubanos, túmbalo que es de cartón, túmbalo. No está predicando el Evangelio. Ahora, me voy a enfocar donde dice, sin embargo, al denunciar enseñanzas falsas, estamos siguiendo el ejemplo de Dios, quien nos advierte sobre las consecuencias de nuestras acciones. ¿Tú sabes por qué? Independientemente de que escuche otros géneros, aparte de este, independientemente de que a este género no le guste a mucha gente, independientemente de que no estoy de acuerdo con Willy en muchísimas cosas, y usted a lo mejor tampoco lo está, es normal.
¿Sabes por qué apoyo esto? ¿Y sabes por qué estoy haciendo esto también? Porque... Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo rápido. Estos raperos en sus canciones hablan de la Trinidad, mencionan la Trinidad, explican a su forma qué es la Trinidad. Y algún joven dirá, oye, ¿por qué me están mencionando eso? Si de eso ni siquiera va el mensaje principal de la canción, o no hay que hablar de eso. Es que ahora mismo hay mucho dinero invertido, muchísimo dinero invertido para enseñar cosas que no están en la palabra sobre la Trinidad, para decir que Jesús no es Dios, o para decir que Jesús en un momento determinado no fue Dios. Eso es una herejía, eso es una herejía. Entonces, hay que ir en contra de la falsa enseñanza, y eso no es no tener amor, como decía arriba, eso no es no tener compasión, eso no es no tener reconciliación. Eso es hablar las cosas como son y tener una vida pegada a las Escrituras y defender con celo la palabra de Dios, defender con celo la iglesia. Luego habla de usar el arte para influenciar la cultura, y aquí pone el ejemplo que me encanta de Pablo en Atenas. De eso hice un reel sobre el mismo Redimido. Aquí se los pongo. Decir que los artistas cristianos están pecando al participar en premios de música, por ejemplo, Alex Sud y Funky en los Grammy Latinos o Redimido en los premios Tu Música, es decir también que el apóstol Pablo estaba pecando en Hechos 17. Pablo estaba en Atenas, la más ilustre de las ciudades de la antigua Grecia, donde se desarrollaba la filosofía. Dice incluso que estaba en el Areópago. Es decir, no con cristianos, sino con varones atenienses que él mismo dice que eran muy religiosos. Tenían dioses de todo, incluso tenían un altar con una descripción que solo tenía al Dios no conocido. Y Pablo usa esto para predicarles el evangelio. Estos artistas, 20 siglos después, están haciendo básicamente lo mismo. Bueno, veo que tienen su música, pues con tu música te va el mensaje. Créame usted que no hay más idolatría en un premio de música del siglo XXI que en la Atenas del siglo I, pero Pablo estaba ahí predicándoles. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros y debemos salir de las cuatro paredes. Luego Redimido nos habla sobre enfocarnos en estar alineados con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Luego nos habla sobre tener constancia, ahí utiliza la parábola del sembrador, pero no voy a hablar sobre eso. Bueno, léetelo y comenta qué te parece. Y luego para terminar Redimido pone un orden de prioridades. Redimido dice, tenemos que... y dice que el orden trae bendición. Pone en primer lugar a Dios, ahí explica por qué. En primer lugar, pone en segundo lugar la familia, ahí explica por qué. Luego pone en tercer lugar el trabajo. Y en cuarto lugar es que pone la iglesia. Esto va a traer polémicas. ¿Cómo va a poner en cuarto lugar la iglesia si no pone en tercer lugar? Corrijo. ¿Cómo va a poner la iglesia después del trabajo? Algunos van a arrancar su vestidura sin recordar que puso en primer lugar a Dios. Y algunos confunden lo que es Dios con la iglesia. Y algunos predicadores manipulan, y algunos pastores puede que manipulen diciendo, si no estás aquí a tal hora en la iglesia, o si no estás en toda esta cantidad de programas, y si no sirven en toda esta cantidad de programas, pues entonces estás fallando a Dios y no estás con la voluntad de Dios. No. Nuestra vida devocional, nuestra búsqueda de Dios, nuestro apego a las Escrituras es diferente a estar presencialmente y a servir en la iglesia. Y lo dice una persona que sirve a Dios en la iglesia en diferentes áreas. Entonces, muchas veces, como dicen los propios raperos, buscando servir más, nos olvidamos de a quién servimos. El trabajo es importantísimo. Ahí él habla de que dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es peor que un impío. Es muy bueno que desde su plataforma, desde su alcance, desde su influencia, el mío hable de que hay que trabajar. Y más que vemos a una generación, la mía, la de los que tenemos 20, 10 y pico, 30, que no quiere trabajar, que es light. Y eso estoy hablando dentro de la iglesia. A lo mejor en el mundo no es así. Dentro de la iglesia, aquí sirviendo a Cristo. Bueno, si tu trabajo, ahí también habla de los que trabajan en la iglesia, en el cuerpo, en anunciar el evangelio a tiempo completo. Él habla ahí de eso, él habla de los apóstoles y demás. Pero si ese no es tu trabajo, igual tienes que evangelizar y discipular, pero tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Si no trabajas, estás yendo en contra de lo que Dios quiere para tu vida.
Entonces, para terminar, la realidad es que hay muchísimos libros que hablan de arte, influencia y propósito, pero tal vez con un poco de palabras más rebuscadas, tal vez con un conocimiento previo de filosofía, tal vez mucho más extenso, pero pienso que este folleto, este libro digital, como le quieras llamar, de Redimido, puede ayudarte como joven a entender ciertas cosas. Ahora, como bien dice él, muy bueno que lo haya puesto, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno. Como los cristianos de Berea, Redimido dijo tal cosa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Oremos a Dios para que nuestra arte tenga influencia con un gran propósito. Dios te bendiga.